Martín Bauer es músico y compositor. Fue programador del Centro de Experimentación del Teatro Colón. Actualmente coordina el ciclo de conciertos de música contemporánea del Teatro San Martín y dirige el espacio de música experimental del Teatro Argentino de La Plata. Bueno, yo empezaría, Martín, por preguntarte qué es lo experimental. Estoy muy contenta de que estés acá. Gracias, yo también. Son temas, muchas gracias, pero son temas que no hemos tratado demasiado en el programa, así que me parece muy interesante. Bueno, por ahí no los trataste porque no es tan fácil de explicarlos. No, pero tampoco hay tanto espacio experimental. No, sin embargo, de alguna manera, todos los artistas que se decide, cualquier pibe que se decida dedicar al teatro, a la música, a la danza, necesariamente empieza experimentando con sus propias ideas, con sus propios materiales. Yo te diría que lo experimental, por decirlo de una manera muy amplia, es lo que no tiene una garantía previa. Es decir, no se sabe qué va a pasar, no se sabe cómo va a salir, no se sabe qué puede resultar de eso. Es un espacio de prueba. De absoluta prueba. Lo que pasa es que, bueno, en general tampoco es una prueba total y absoluta, ¿no? No es que no se sabe nada de nada de nada. Hay un marco, hay una tradición, hay una formación, pero para mí, si tengo que hacer un foco más pequeño, hoy por hoy es cualquier espectáculo, cualquier material, cualquier obra que ponga en juego alguna idea singular. No sé si nueva, porque no sé si la palabra es nueva, porque a veces viste que las cosas se dan en paralelo y uno no sabe bien qué está haciendo el vecino, pero sí algo que realmente para quien lo hace es singular y que se puede abstraer de todo el mar de opiniones, críticas, el canon, lo que está establecido. Y programar eso tampoco es simple, porque digo, hay muchísimas cosas experimentales, entre comillas. Ahí está la obra del programador de elegir un mínimo piso de calidad, por ejemplo, una serie de factores, ¿no? Sí, eso es muy difícil, porque, digamos, tenés que tener una cierta intuición acerca del valor de lo nuevo, digamos, de algo que no pasó por, claro, por todo el proceso, en principio, digamos, de la crítica o de los lugares más consagrados, pero a la vez tiene que ser algo que tenga una sustancia. Obviamente. Porque si no se cae. Claro, cualquiera se puede poner ahí. No, exactamente. Bueno, es muy controvertido la cuestión, pero yo creo que depende un poco el marco y depende un poco el momento y el lugar. En general yo trabajé en teatros grandes, teatros importantes. Bueno, el Colón, el San Martín, los más importantes. Bueno, y entonces eso ya te da un marco, y a mí me parece que lo que yo siempre tuve en cuenta, inclusive en el Festival de Música Contemporánea que yo hago en el San Martín ya hace 15 años. 15 años. Menos que este programa, pero 15 es mucho. ¿Qué te parece? No, a mí me parece que es interesante la tensión entre los materiales nuevos y los lugares consagratorios o consagrados. Me parece que esa tensión es potente y es algo que a mí me interesa mucho, porque eso te permite traer también público, que claro, eso no es muy, muy difícil. Son lugares, lo mismo el Argentino de La Plata, claro, son lugares que ya tienen una afluencia de público importante, un prestigio importante, y desde ahí hay espacios para experimentar. Y yo creo que al revés, digamos, el arte experimental les da a los teatros la posibilidad de generar nuevo público, de moverse un poco, de abrirse a situaciones imprevistas. Las instituciones, bueno, vos las conocés, sabés cómo son instituciones que pueden ser muy potentes y muy potenciadoras, pero también pueden ser muy burocráticas y muy asfixiantes, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con eso? Y bueno, tenés que estar un poco en el medio, y tenés que estar como calculando un poco cómo viene la mano, porque la verdad es que la mano viene a veces muy propiciatoria y a veces viene más conservadora y más encriptada y más asustadiza, digamos. Claro, es un delicado equilibrio. Exactamente, y aparte lo que tenés que tener cuidado, por lo menos lo que trato yo, es no digamos, seguir con tus propios lugares comunes, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Tus propios preconceptos. Exactamente. Lo tus que a vos gustos. Bueno, los gustos definitivamente yo lo trato de dejar de lado. Eso es un ejercicio muy difícil. Es difícil, pero vos sabés que hay un compositor que seguramente oíste hablar de él, que se llama John Cage, que él tenía eso como una preocupación esencial, que era dejar su propio gusto de lado. Claro. Y la manera que él encontró fue muchas. Una de ellas fue usar el azar para componer, que ella tuvo bastantes estrategias, pero es muy inteligente el concepto. Si es que es posible dejar el gusto de lado.
Pero por lo menos tenerlo ahí como meta y tenerlo presente. Sí, no dejas ni la sensibilidad ni el interés, pero dejas el gusto, porque el gusto, vas a la heladería, ¿qué te gusta? Helado de vainilla, helado de frutilla. Tampoco te explicas por qué te pasa eso. Exactamente. Es muy interesante lo que decís. Yo estuve hace poquito en el Centro de Experimentación del Teatro Argentino de La Plata, y todo esto transcurre, es un sótano, ¿no es cierto? Y después me dijeron que arriba está el escenario principal del teatro. Entonces son dos tendencias totalmente diferentes, digamos, el teatro institucional pasa arriba y acá abajo está este centro de experimentación, ¿no? Y conviven, y se potencian. Pero vos sabés que hay algo que me parece que sí es interesante destacar, que ocurre en el Teatro Argentino, también ocurre en el Colón, y es que con el correr de estos años, lo que sucede arriba, digamos, porque también en el Colón el centro de experimentación está abajo, se está dejando influir. Te diría que es mucho más la influencia de abajo hacia arriba que al revés. Bueno, en el Colón se ha visto, están poniendo varias óperas modernas. Exactamente. Y eso es algo que, bueno, que ocurrió en un momento en el teatro, después dejó de ocurrir, pero me parece que hay no es que haya una valorización, desde ya que hay un respeto, pero también hay una necesidad, porque el tema de producir materiales nuevos es lo mismo que la lectura. Vos podés leer los clásicos eternamente, pero necesitas toparte con un gran escritor nuevo. Obviamente. Y mejor si vive a 4 cuadras de tu casa, porque es más familiar, porque podés entenderlo de otra manera, sin desdeñar, por supuesto, de ninguna manera los clásicos. Pero pueden convivir, ¿no? Los dos espacios. Pero lo que te quiero decir es que me parece que el lugar más instituido necesita de este tipo de movidas, me parece. Yo creo que sí. Ahora volvés al Colón, me decís. Ahora vuelvo al Colón, sí, con un programa especial. Justamente, yo te hablaba recién de John Cage, que se cumplen 100 años del nacimiento de Cage, y vamos a hacer un gran homenaje en el foyer del teatro, así ya te va a llegar la información, pero es un trabajo que estamos haciendo con un equipo así con mucha meticulosidad, y bueno, yo estoy muy muy contento. Aparte, volver al teatro, qué sé yo, para mí es el Teatro Colón. Sí, pero más allá que sea el Teatro Colón, es un teatro donde yo trabajé, pasé 5 años ahí, pero antes ya había trabajado como compositor y antes había estado en el instituto, qué sé yo. Hay una cosa que además me parece interesante. La Argentina y particularmente Buenos Aires, hay muchísimo movimiento joven, nuevo, teatro under, qué sé yo, el Bafisi, lugares que uno podría decir de experimentación, ¿no es cierto? Es muy propicio también a todo esto. No sé si se da en todos lados con la fuerza que se da acá. Mira, no sé si se da en todos lados. Lo que yo sí te puedo decir es una cosa mucho más abarcativa, y es que el mundo de la cultura en la Argentina es exitoso. Te voy a decir una cosa que por ahí es medio bestial decirlo, pero te lo digo así. Es tan exitoso como puede ser el mundo del deporte en algunos deportes, como puede ser el mundo de los intelectuales o de los científicos, como no es, perdón por lo que voy a decir, necesariamente el mundo de los políticos, por ejemplo, o no sé, de los empresarios. Es decir, el mundo de la cultura en la Argentina es un mundo exitoso. Y fuerte, potente, siempre. Pero quiero decir, le fue bien a la cultura argentina. Logró cosas que se pueden palpar, y tiene una singularidad. Y todo esto sin demasiado estímulo, la verdad es esa. Claro. O sea que es evidente. Que existe y es real. Una vez me comentaba, me acuerdo, Griselda Gámbaro, lo dijo acá una vez que vino. Ella vivió muchos años en España, y dice, en España, con mucho más dinero como había en ese momento, para producir, con apoyos, subsidios estatales, no se da con la fuerza que se da acá, la cantidad de gente que hace teatro, cine, música, lo que fuera, bien o mal, ese es otro tema, pero la cantidad de gente que necesita manifestarse de esa manera, ¿no? Absolutamente, y aparte el público, el que no lo hace, pero es espectador, es bastante sofisticado y tiene, digamos, una necesidad de material elaborado. Me parece que es interesante la atención, bueno, es lo que observan los extranjeros cuando vienen. Observan una energía que a veces cuesta definirla, pero que en Buenos Aires y en todo el país, yo creo, se da. Te digo en todo el país porque yo 2 años trabajé en Corrientes y hicimos un programa experimental en la provincia de Corrientes, y fue impresionante la respuesta, la avidez. Me parece que hay algo que están, digamos, en nuestras mejores tradiciones, y que es muy difícil que eso, bueno, nunca se detuvo, ¿no? Por el otro lado, la afluencia de público sigue siendo mayor, pienso que sí, en general, hacia
el arte, digamos, más convencional o clásico, ¿no es cierto? ¿Eso será por un problema de marketing, de lo que está más instalado? Me parece que sí, y de difusión. O de falta por ahí, claro, sí, absolutamente. de conocimiento, de hábito. Sí, o de espacio de difusión. Digamos, fíjate que por ejemplo, los suplementos de espectáculo de los diarios tienen poco espacio y algunos cada vez menos. Y en general el poco espacio que hay lo ocupa la televisión, sí, o los estrenos de cine X o algún suceso que ocurra, un recital importante, por ejemplo, sí. Pero sin embargo hay todo un movimiento que reclama espacio y que lo consigue realmente a fuerza de existencia realmente. Y te voy a decir una cosa, hay en los diarios críticos que logran establecer una tensión con todo eso. Entonces es una cosa que se va generando sola, sí, que luego adquiere por ahí la forma del prestigio, ¿no? Entonces eso te ayuda un poco, viste que estos lugares también logran tener prestigio. Seguro. Pero es importante abrirse a nuevos públicos, me parece. Absolutamente. Y para eso, a veces hay ciertos espectáculos que hay que tener ciertos conocimientos previos, ¿no es cierto? Pero mira, no necesariamente. Eso sería lo ideal, poder entenderlo de alguna manera. Pero es importante entregarse a la experiencia. Abierto. Sí, absolutamente, yo creo que sí. Y por supuesto desde el lado del escenario, por decirlo así, tienen que ser algo, digamos, acogedor en el sentido, no importa la calidad o la definición estética, sino más bien que sea algo que esté presentado de modo que el público se pueda sentir incluido, por más que sea una cosa hermética. O sea, no tiene que ver ni con los materiales ni con los procedimientos, sino tiene que ver con el marco en el que las cosas se muestren. Entonces, sí, digamos, quienes dirigen los teatros o los funcionarios tienen que darse cuenta que cualquier digamos, expresión merece el mismo tipo de atención. Por supuesto, si vos haces una ópera de Wagner, bueno, necesitas una orquesta inmensa, etcétera. Si vos haces la obra de un compositor o para violín solo, no. Pero sin embargo ambas cosas necesitan su atención, sí, sí, y su acompañamiento y su, digamos, y su cuidado. Ahí estás haciendo un reclamo, me parece. No, te diría, sí, qué sé yo, el reclamo lo hago todo el tiempo. Porque me imagino. Pero vos sabés que te voy a decir una cosa, yo tuve suerte de trabajar con Quive Stipe durante muchísimos años. Claro, en el San Martín. Sí, y Quive tenía una característica y es que él atendía a Galileo de la misma manera que esto que te estoy diciendo, nuevo, que el mínimo, claro, que necesitaba que la silla se pusiese, y yo la verdad es que decir que lo aprendí de él es en un punto sí lo aprendí de él, pero quiero decir, son esas cosas que te quedan y que te marcan, porque sí, a veces uno entra como con disculpa, no, pero viste, ay, esto que es tan chiquito te parece al lado de esta cosa que es tan grande. Bueno, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, pero también está en el rol de un programador, sí, o de un director de estos centros, ¿no? Sí. Yo fui a ver el mes pasado, estuve en el Teatro Argentino de La Plata, en el Centro de Experimentación, un trabajo muy interesante sobre textos de Kafka. Sí. Y tuvo varias particularidades que me llamaron la atención, ¿no? Desde este músico mexicano que había venido para trabajar en el espectáculo, la proyección de video Super 8. Sí. Eso me dijeron que fue idea tuya, por ejemplo, ¿es así? Sí. Bueno, mi idea no fue, la idea de Super 8 fue de Claudio Caldini, mi idea fue incorporarlo a Claudio Caldini a la Pero por eso, la obra de Claudio Caldini, yo me acordaba, la película Hachazos de Andrés Di Stella, que se estrenó el año pasado, que estuvo acá Andrés, está basada, es la historia de Claudio Caldini, yo no lo había conocido y lo conocí cuando fui a La Plata, ¿no? Sí, vos sabés que a mí hay algo, personaje mítico. Sí, hay algo que me interesa mucho, y es que es la experimentación, ya que estábamos hablando de eso, en gente grande, gente que pasó muchos años y que tiene una posición permanente, haga lo que haga. Claudio Caldini es un ejemplo de eso, hay varios, gente que porque viste que uno puede muy ligeramente asociar lo experimental a lo juvenil, a lo joven, claro. No es así, al contrario, a veces los jóvenes suelen ponerse más conservadores, o porque tienen miedo, o porque quieren llegar a algún lugar, en fin. Claro, a veces son los jóvenes los más conservadores. A veces sí, qué sé yo, no normalmente, pero te quiero decir, me interesó incorporarlo a Claudio un poco también por eso, ¿no? Ahora, la semana que viene estrenan un espectáculo
que sé que es importante, lo quiero ir a ver y aprovechemos para contar acá. El director es músico, pero aparte es biólogo. Es primero biólogo, luego coreógrafo, que digamos es una danza que se podría llamar conceptual, donde pone en juego ideas que no vienen necesariamente del mundo de la danza. En este caso es muy interesante porque el espectáculo empieza con una conversación con el público y termina con una conversación con el público. ¿Y en qué hablan? ¿En qué idioma? Bueno, ese es un tema que todavía tenemos que resolver. Hay que resolverlo. Porque en general ellos quieren hacerlo en inglés, habrá que traducirlo, pero eso le quita fluidez al diálogo. Bueno, eso es algo complicado. Sí, que exige una decisión, una toma de posición. Y a mí me llegó un programa de todo lo que tienen hasta fin de año con cosas muy importantes, ¿no? Porque no sé, rapidito. Bueno, mira, te digo rápido. Después viene un estreno de Federico León. Que se llama Multitudes o Las Multitudes, que es un espectáculo que tiene 120 personas en escena. Bueno, a Federico León lo conoces. Sí, cómo no, pero 120 personas y se hace ahí en ese espacio. Ajá. Es un espectáculo que luego va a ir a Berlín y no sé, sale de gira. Después hacemos una ópera de Yanis Xenakis, que fue uno de los grandes compositores del siglo XX, que se llama Oresteia. Viene un barítono especialmente holandés a cantarla. Es un trabajo de producción muy importante. La dirección escénica la hace Minu Maguna y la musical Mariano Moruja. Es realmente una producción que yo le recomiendo a cualquiera que le interese saber qué es una ópera contemporánea. Bueno, ahí tienen ahí la tienen. Sí, ¿Eso en qué mes? Eso es en agosto. En agosto. Luego hacemos un espectáculo de Romina Paula, que es un estreno, un espectáculo que le encargamos nosotros, y finalmente se estrenó una ópera, siempre tratamos de hacerlo, de Lucas Fajín, que es un compositor que debe tener 33 años, supongo, que trabaja sobre un texto de un, no me va a salir el apellido, pero seguramente vos me ayudás, a ver si lo encontramos por acá. Khachaturian. Exactamente. Que yo leí un libro de él que me encantó, pero bueno, es un material nuevo. Que encargaron ustedes, especialmente. El año pasado hicimos una ópera sobre la historia del llanto de Alan Pauls y tratamos todos los años La historia del llanto. Exactamente, todos los años de poner, bueno, eso es. Generar también, ustedes mismos su proyecto. Eso también es experimentar en el sentido de generar obra nueva, y de compositores y autores vivos, ¿no? Vivos. Claro, pero además, por lo que decías, se mezclan autores argentinos con extranjeros que vienen. Especialmente vos viajás por el mundo viendo más o menos qué hay. Sí, absolutamente, sí, hago eso y ya tengo como una idea y sé quién puede hacer algo bien y quién lo puede hacer accesiblemente al teatro, por supuesto, ¿no? Es interesante, pues se establece un diálogo, se abren sentidos para todos lados. Me parece que eso es un poco la idea, exactamente. Claro, esa es la idea. Bueno, el que quiera verlo ya sabe, todo esto sucede en el Teatro Argentino de La Plata, en el Centro de Experimentación que dirige Martín Bauer. Aparte están las actividades en el Teatro San Martín, vuelve este año al Colón, por todos lados se te por todos lados, espero no cansar a nadie. No, yo creo que no, yo creo que al contrario, hay que generar nuevos públicos y que la gente conozca, mucha gente que no conoce. Que los que se cansan se vayan y que vengan unos nuevos. Otros, No, pero realmente es un trabajo interesante, no se difunde tanto como se debería difundir, pienso, así que me alegro mucho de que hayas podido venir. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos, no se vaya.